compartir la palabra del Señor y me gustaría iniciar con esto. ¿Cuántos nos hemos acostumbrado quizás desde pequeños a ver cuál importante es que alguien lo respalde a uno? Que un padrino, que un contacto, que una palanca. ¿Cuántos entienden eso? ¿Con quién me puede ayudar? ¿Quién me puede contactar? Y que de alguna forma alguien que respalde mi vida en algo. Y cuando hablamos en eso, eso no solamente ha sido un pensamiento, se ha desarrollado toda una cultura del contacto correcto para abrir puertas, para facilitar procesos, para que tenga más seguridad. Sin embargo, esto también ha generado corrupción, porque ya no hay un deseo de tener una relación sana, sino que las relaciones se basan en conveniencias e intereses. O sea, te busco porque me representas algo y en algún momento me vas a ayudar. Y sin darnos cuenta, dejamos de servir genuinamente a las demás personas. Dejamos de ayudar sinceramente porque en verdad el factor conveniencia o respaldo daña la relación. Y es algo que no debe ser así. Sin embargo, Dios nos enseña algo mejor, y eso es lo que quiero trabajar con ustedes hoy, sobre el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que Dios respalda? Que es muy diferente a lo que nosotros buscamos, porque no todo lo que lleva el nombre de Dios cuenta con el respaldo de Dios. No todo lo que lleva el nombre de Dios cuenta con el respaldo de Dios. ¿A qué me refiero? A veces hacemos muchas cosas y al final decimos, bueno, gracias a Dios. Ay, qué bueno que Dios me ayudó. Como que metemos a Dios en el asunto, pero no necesariamente estamos convencidos que Dios nos ha respaldado. No necesariamente estamos convencidos que Dios nos está respaldando. Y es muy diferente a creer o a asumir que tengo el respaldo de Dios, a estar convencido que en verdad Dios me está respaldando. Pero esto lo quiero llevar a tema para que Dios nos pueda ministrar, Dios nos pueda hablar al respecto. Yo quiero hablar de eso, lo que Dios respalda. ¿Qué respalda a Dios? ¿Cómo lo podemos saber? Y voy a estar trabajando un pensamiento que me gustaría que usted piense en esto. Lo que amas y lo que aborreces o lo que odias determina lo que Dios respalda. Lo que amas y lo que odias determina lo que Dios respalda. Es decir, que hay un efecto con lo primero que hago, con lo que amo o con lo que odio. Y quiero que trabajemos un poquito sobre esto. La semana pasada ustedes estuvieron escuchando mensajes sobre David, Goliat y todo esto. Quiero regresar un poquito al mismo personaje para que ministre nuestros corazones de otra forma. Y tenemos que ir, por ejemplo, al pueblo de Belén, donde está Isaí en su granja, y de pronto viene el profeta Samuel. Y el profeta Samuel pregunta por sus hijos. Claro, la visita de un profeta en ese tiempo en la casa significaba que había un mensaje específico para la casa. Y entonces Isaí reunió a sus 7 hijos, los más fuertes, los mayores, los más preparados, como que armó un desfile, por así decirlo, ante el profeta Samuel. Y cada uno fue pasando. Lo interesante de la historia es que el profeta iba a ungir a uno de ellos y la respuesta fue: a este no, a este no, a este no, a este no. Hasta que de pronto llegó un momento donde el profeta se confunde y dice: ¿están todos tus hijos? Porque mi Dios me habló que viniera a esta casa y que uno de tus hijos sería el ungido. ¿Aquí están todos tus hijos? ¿Y qué respondió Isaí? Sí, hay uno más. Este es el más joven, pero no está aquí. O sea, ya lo clasificamos. Él está cuidando las ovejas.
La Biblia no dice que el papá lo menospreció. La Biblia no dice que no, pero sí podemos ver que Isaí determinó que ese momento importante era para un grupo, pero no para David. ¿Estamos de acuerdo? David, viene el profeta, pero ¿sabe qué? Échale ganas, cuide las ovejas. David, ¿sabe qué? Vino el profeta a la casa y tus hermanos vamos a estar acá, por favor, no me descuide el ganado. ¿Cómo lo sienten así? Por alguna razón, Isaí lo hizo de esta forma. Nadie pensó en invitarlo. Nadie creyó que su nombre fuera necesario en esa reunión, en ese momento, en esa sala. Pero lo interesante de esa historia es que el aceite, el ungimiento no cayó sobre el más fuerte, no cayó sobre el más capaz, no cayó sobre el mayor, sino que cayó sobre aquel el que no estaba invitado en ese momento. Ahí vemos el respaldo de Dios, cómo comienza a moverse. La pregunta no es quién era el más capaz, porque quizás eso es lo que estaban pensando ellos. Voy a poner primero del mayor hasta el menor, el más grande, el primogénito, el más capaz. No, la pregunta es ¿a quién respaldaría el Señor? ¿Quién de todos los hijos sería el seleccionado donde Dios lo respaldaría? Y la respuesta está escondida en este salmo que quiero leer con ustedes, el cual vamos a estudiar, Salmo 45:7. Dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Quiero que lo lea conmigo en voz alta. ¿Lo puede hacer? ¿Me acompaña? Vamos todos, léalo fuerte. Has amado la justicia y aborrecido las iniquidades. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. Cuando leí este salmo, el Señor pues puso en mi corazón esta palabra: ver lo que está ocurriendo, lo que amas, lo que aborreces, y el efecto, una unción nueva, un ungimiento nuevo. Y cuando leemos esto, algo que debemos comprender desde el principio es que la unción, no es un tema antiguo, no es un tema pasado de moda. La unción, el ungido, es un tema que le pertenece al Padre Celestial y está disponible a todos aquellos que aman al Padre Celestial. No es un tema ambiguo. Lo que pasa es que nuestros temas actuales no tienen que ver con lo espiritual. Nuestros temas actuales tienen que ver con la conquista, tienen que ver con el éxito, tienen que ver con el dinero, tienen que ver con lo que tenemos, con los logros, con el reconocimiento, con los aplausos. Que cuando hablamos de unción nos miran raro. Cuando hablamos de ungimiento se nos puede tomar como religiosos. Y eso es lo que está pasando mucho en la casa de Dios actualmente. Muchos lugares se está predicando temas que apelan al éxito, que apelan a la riqueza, que apelan a la risa, que apelan al buen gusto, digámoslo de esa forma. Pero poco se está hablando de la consagración y poco se está hablando de la santidad. Y es interesante porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, si algo nos debe preocupar a nosotros es hablar de temas que nos lleven a la santidad, no a temas que nos hagan sentir bien. Si usted escucha un tema que lo incomoda, dele gracias a Dios porque ese tema te va a edificar y te va a ayudar a pensar, y lo que te haga pensar te ayuda a cambiar. Entonces, la unción aquí no aparece como un evento accidental. No es que apareció la unción y en ese momento, ¡pum!, la vida de David cambió. Sí tuvo un cambio, pero no fue accidental. Es la consecuencia de un corazón que ama lo correcto y rechaza lo incorrecto. ¿Me va siguiendo? Hay una acción. Rechazo lo incorrecto
y amo lo que es correcto. Porque recuerda que esta palabra no vino a David después, vino antes. Hay algo que ocurrió antes de ser ungido con aceite. Hay algo que ocurrió antes de Goliat, antes de los salmos, antes de ser el rey, antes del trono, antes de tantas victorias. El ungimiento vino antes. Y esto comienza a mostrarnos, no fue accidental. Había un corazón que Dios ya conocía. Usted llegó hoy, pero Dios conoce su corazón. Yo estoy aquí hoy, pero Dios conoce mi corazón. Cuando digo eso, ¿a qué me refiero? Dios sabe lo que Alejandro fue la semana que acaba de terminar. Dios sabe lo que usted fue esta semana. Hoy yo no aparezco aquí de paracaídas. Este mensaje no aparece de paracaídas. Dios sabe de dónde vengo. Dios sabe de dónde vienes esta semana. ¿De dónde vienes? ¿Cómo has caminado? ¿Qué has hecho? Es lo que está pasando acá. Había un corazón que Dios ya conocía. Por eso la gran pregunta nunca fue ¿qué tenía David que no tenían sus hermanos? Porque puede ser una pregunta. ¿Por qué David? ¿Por qué David? Y hay una respuesta. La pregunta debe ser ¿qué vio Dios en David que no vio en sus hermanos? Esa es la pregunta que nos debe a nosotros llamar la atención. Porque es la pregunta que nos hacemos muchas veces en nuestra vida diaria. ¿Por qué esta persona avanza? ¿Por qué esta persona pues le va bien? Y muchas veces mucha gente se ha comparado. Si él puede hacer eso, yo lo puedo hacer. Si no tienes el respaldo de Dios, no lo puedes hacer. ¿Por qué a este le va tan bien y a mí no? ¿Por qué? No es así nomás. Hay una cosa que hace diferencia y es el respaldo de Dios. ¿Qué vio David? ¿Qué vio Dios en David que no vio en sus otros 7 hermanos? Y es lo que está hablando el Salmo 45. Ahí está la respuesta. David amó la justicia y aborreció la maldad. Y este Salmo 45 nos va a enseñar mucho, porque una de las cosas que vamos a aprender es que Dios no prepara primero la plataforma. Primero prepara el corazón que será capaz de sostener la plataforma. No espere el momento para prepararse. Usted debe comenzar a prepararse hoy para que Dios disponga el momento. Es que hay gente que quiere portarse bien cuando le llegue el momento. No, cuando me llegue el momento yo sé que yo voy a cambiar. No, comienza a cambiar ahora. Comienza a actuar ahora. Comienza a cuidarte ahora. Comienza a hacer las acciones que necesitas hacer ahora. Porque eso es lo que va a generar el impacto del momento cuando Dios lo tenga dispuesto. Y eso fue lo que Dios respaldó, que Dios conocía el corazón de David. Trabajemos esto con preguntas que nos pueden ayudar. Una es, ¿qué amas? ¿Qué amas? Y quiero que comprendamos aquí algo. Nadie decide conscientemente amar a algo más que a Dios. Es decir, no quiere decir que usted se levante y dice, hoy voy a hacer esto y esto lo amo más que a Dios. Voy a hacer esto porque esto lo amo más que a Dios. No, yo no creo que nadie tenga ese nivel de conciencia de decir que ama más un carro que a Dios, que ama más una casa que a Dios, que ama más algo que a Dios. Sin embargo, en la práctica sí ocurre. Porque uno le echa ganas, como dicen nuestros amigos los mexicanos, uno le echa más fuerza a lo que más ama. Eso es así de sencillo. Y ahí es donde la práctica y la teoría se encuentran. Tú puedes decir muchas cosas que lucen bien, lucen santas, lucen espirituales, pero en la práctica muestran que no amas al Señor.
Ahora, como dije, no es que es algo consciente que usted hace. Entonces, pastor, ¿por qué de pronto vemos que lo estamos haciendo? ¿Por qué de pronto me encuentro en esa situación? Bueno, porque esto es lo que yo le llamo, esto ocurre por un desorden silencioso, algo que ocurre en silencio, algo que va creciendo y yo no me doy cuenta. ¿Y sabe de dónde surge ese desorden silencioso? De que lo urgente de la vida lo volvemos prioridad. ¿Qué es lo urgente? El recibo, el dinero, los compromisos, los sueños, los ideales, lo volvemos urgente. Lo volvemos la prioridad. Y por eso comenzamos a tener ejercicios donde decimos, ¿dónde es el lugar de Dios y dónde están mis prioridades? Y tristemente, Dios en la acción es lo último que hacemos, no en la prioridad. Es que como que hago todo un día, me muevo, corro, veo por todos lados y al final digo, gracias Señor, tú estuviste conmigo. Ay, qué espiritual. Es como que llego al término del día, le coloco una cerecita, dice, Dios estuvo conmigo. Suena espiritual. La pregunta es, si es de esa forma, evaluemos el día. ¿Cómo estuviste en tu día en la santidad con Dios? Lo que hiciste, lo hiciste, como dice la palabra, hazlo como para el Señor. Tu comportamiento, tus palabras, tus conversaciones, lo que viste, lo que oíste, lo que dijiste, ¿era como para el Señor? Tus acciones fueron sinceras, hubo verdad, o hubo engaño, hubo mentiritas, hubo cosas que Dios estaba observando. Porque ahí realmente es donde mostramos que Dios no solamente es el domingo, que Dios es todos los días en todo lo que hacemos. Amén. Eso es lo que ocurre, que lo urgente lo volvemos prioridad. Lo urgente es más fácil porque es más fácil atender lo que veo que lo que tiene que ver con lo eterno. Para mí es más fácil, abro el recibo y digo, tengo que pagar, esto es realidad. Entrar al banco y decir cuánto tengo, cuánto me hace falta, esa es la realidad. Es más fácil abrir la nevera y decir cuánto hace falta, es mirar el presupuesto, es tocar, es más fácil. Esto lo vuelvo prioridad. Lo espiritual no es igual. Las promesas de Dios, la santidad, la consagración, son temas que no los puedo medir porque los toco, o los veo, o los escucho. Son acciones de fe. ¿Son qué? Que lo hago porque lo creo y porque amo al Señor. Pero muchas veces, como quiero medir y controlar todo, prefiero terminar haciendo lo que puedo tocar. Y por eso invierto todo mi tiempo y todas mis fuerzas y toda mi capacidad y todo lo mejor de mí en las cosas que puedo medir y que puedo tocar. Eso es lo que hace ese desorden silencioso. Entonces la pregunta no es ¿qué tanto haces? La pregunta es ¿qué amas? ¿Qué es lo que amas? ¿Y por qué es importante esa pregunta? Porque Dios siempre mira primero el corazón antes que las acciones. Es lo que Él va a observar primero, no es lo que le decimos, no es lo que hacemos, es lo que amas. Y lo que amas es lo que está en tu corazón. Mateo capítulo 6, verso 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Mire cómo ya la Biblia nos da una explicación perfecta sobre lo que pasa en nuestro diario. O se dedicará al uno y despreciará al otro. Wow. ¿Podré yo despreciar al Señor? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pongo orden en el tema. No es que Dios no quiere que seas rico. No es que Dios tiene un problema con la riqueza. El problema que nos enseña la palabra es que tú amas, o que podemos amar, la riqueza más que a Dios. Y sin darnos cuenta, buscamos a Dios para que me favorezca en la riqueza.
para que me agregue, para que me bendiga, para que me dé, para que me conceda. Pero no busco a Dios porque en verdad quiero tener una relación personal con el Señor. Dígame algo. Pero mucho antes de esto, David también tuvo oportunidad de amar otras cosas, porque David también tuvo la oportunidad de desarrollo como tú y yo lo tenemos. David sí, estaba en el campo, pero llegó un momento donde se conoció lo que él hacía a través del arpa y la adoración, que entonces el rey Saúl, siendo molestado por espíritus malos, demonios, le dijeron, hay un muchacho que cuando canta produce presencia de Dios, que cuando canta activa el cielo, estoy ya parafraseando, que cuando adora y convoque todo lo que es la presencia de Dios viene, traigan a ese muchacho. Y entonces vino David, y David comenzó a cantar y empezó a tocar. ¿Y qué dice la palabra? Eso sí lo dice, que los espíritus lo abandonaban y lo dejaban de atormentar al rey Saúl. ¿Cómo usted saldría si usted está en el campo y del campo le dicen vayan que lo están llamando al palacio? ¿Cómo usted regresaría? No, yo no quiero ir más al campo. Yo estaba acá venir del palacio. ¿Yo qué hago con un bastón? Si yo soy un músico, si yo soy reconocido. No, David no cayó en eso. Ni el poder, ni la fama, ni el reconocimiento. ¿Recuerdan la historia que les dieron la semana pasada? David dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y ¡pum! Y la gente levantó un cántico inclusive que decían que Saúl mató unos pocos, pero David mató a millares. Sin embargo, David no se dejó seducir por esas circunstancias. Pero mucho antes de sentarse en un trono, David había aprendido a amar la presencia de Dios en un campo cuidando ovejas. ¿O será que David le cantaba a las ovejas? Y no. Definitivamente llegó un momento en que David sabía que lo que él hacía tocaba el corazón del Padre. Parece ser que en esas noches, que en esos días solo con las ovejas, él había encontrado la manera y había entendido cómo agradar el corazón del Padre. Y se encontró siendo un buen músico, se encontró siendo un buen adorador, y eso conmovió el corazón del Señor. La razón que luchamos en a quién servir y dar lo mejor es porque nos falta amar la presencia de Dios más que el dinero. Es lógico, pastor. Yo cuando trabajo 8 horas hago plata, cuando trabajo 50 horas hago plata, cuando hago un negocio hago plata, pero la presencia de Dios, no, porque estás mezclando peras con manzanas. Tú no puedes adorar a Dios porque vas a recibir dinero. Tú no puedes adorar a Dios porque te va a ir igual que el trabajo. Tú adoras a Dios por algo superior. Tú adoras a Dios porque es un tema eterno, porque es un tema de salvación, porque es un tema de amor profundo por nuestro Padre Celestial. Pero como voy a medir las cosas con lo material, entonces termino haciendo más lo material, porque es lo que más me produce, es lo que más puedo tocar, es más lo que puedo ver, me acerca más a lo que deseo. Escucha lo que acabo de decir, me acerca más a lo que deseo. Entonces la pregunta es, ¿y no deseas la presencia de Dios? No, sí, yo lo creo, pero el domingo. Todo en orden, pastor. El día del Señor es el domingo, 1 horita. Y ya con eso siento que estoy lleno toda la semana. No lo digo a ustedes porque ustedes vienen todos, ¿no? Ustedes van a grupos, ustedes se están discipulando, ustedes no, mejor dicho, van volando. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Necesita algo de interpretación? No améis al mundo, lo dice, ni las cosas que están en el mundo. Pero no lo hemos entendido. Lo entendemos al revés. A Dios le decimos: ahorita no tengo tiempo, no puedo dar más. ¿Por qué? Porque el cristianismo entró en una ruta de comodidad. Le duele un pelo y le cancela a Dios. Le duele una oreja y le cancela a Dios. ¿Cuánta gente falta un servicio porque le duele un pelito? Pero el mismo pelo le duele el lunes y no le falta el trabajo. ¿Cuántos amanecen con un dolor de cabeza el domingo y dicen: hoy no puedo ir a la iglesia? Pero el lunes ponen reloj a las 6, se paran porque hay que ir a trabajar con dolor de muela o con dolor de cabeza, con dolor de lo que sea. ¿Acaso no es lo que estamos hablando? Ay, pero pastor, no compare. Ayúdame a entender esto entonces. Es que el lunes gano plata, el domingo no, para el Señor. Y el Señor que está en todos lados, Él me entiende. Y nos volvemos religiosos. Eso es religiosidad. Es una fe mal aplicada. Sí creo que puedo trabajar, pero no creo que Dios me pueda sanar en su casa. Una fe mal aplicada. Cuando el corazón ama más las cosas temporales que la presencia de Dios, tiene un efecto. Y ocurren 3 cosas. Y estas 3 cosas son las que están golpeando más fuerte la sociedad actualmente a nivel psicológico. Número 1, se produce ansiedad, que es una enorme preocupación del mañana. Si no me muevo, si no hago, porque creo que todo es de acuerdo a mi capacidad, de acuerdo a mi movimiento, porque no tengo respaldo de Dios. Entonces entro en la ansiedad. Lo segundo, entro y siento un vacío. Me falta algo, me falta algo, me falta algo. Siempre tiene que buscar algo porque tiene un vacío de algo, pero no lo puedo explicar. Y lo tercero que ocurre es insatisfacción. A pesar de que ha luchado, que ha trabajado, que se ha esforzado, al final se pregunta y se siente insatisfecho y dice: todavía me hace falta más, todavía tengo que hacer algo más, no es suficiente lo que tengo, necesito más. Son las 3 cosas que están tocando y lastimando a muchas personas: la ansiedad, ¿qué dije lo segundo? El vacío, y tercero, la insatisfacción. Qué triste que aunque lo tenga todo al final del día, lo siente: ansiedad, vacío, insatisfacción. Y aquí viene lo que yo estoy diciendo: el amor no se mide por las cosas que decimos en la oración. Ay, no, usted puede decir muchas cosas lindas en la oración, como las cosas lindas que usted le puede decir a su esposa o a su esposo. Se mide por lo que más nos cuesta soltar cuando Dios nos lo pide. Cuando Dios dice: ¿me amas? Sí, me amas, sí, dame. ¿Qué dices? No, Señor, ¿cómo así que le dé? Entrégame, no. Sírveme, no. No hay relación con lo que le digo y lo que hago. ¿De qué me sirve decirle a mi esposa que la amo con todo el corazón y salgo a la calle y parezco un ventilador mirando mujeres? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decirme ella que me ama un montón y sale a la calle y está pendiente de los hombres? Estoy siendo un poco crudo. Pero supuestamente es el amor más cercano y que entendemos. Ay, pastor, lo que pasa es que usted es religiosa todo, pastor. Ya le voy a explicar un poquito más de eso.
Porque tendríamos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿qué aborreces? Hablamos que amas. ¿Qué aborreces? Hasta aquí hemos hablado, como dije anteriormente, de lo que amas. Pero hay algo que este versículo también dice. Quien ama correctamente también aprende a odiar o aborrecer correctamente. Porque amar la justicia siempre produce un efecto. Cuando amas la justicia, comienzas a sentir naturalmente rechazo por aquello que destruye aquello que amas. ¿Le hace sentido? Piensa un momento en esto que le estoy diciendo. Déjeme darle algunos ejemplos. Si amas a tu esposa, terminarás rechazando todo lo que quiere destruir tu matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Si amas a tus hijos, rechazarás todo aquello que quiere destruir a tus hijos. Si amas la verdad, rechazarás todo lo que tiene que ver con la mentira. Bien, lo agarró. Pero parece que ya entramos en un mundo donde no aborrecemos nada, donde se ha normalizado todo. Ahora, rechazarlo no quiere decir que eres una persona amargada, porque muchos dicen así: ay, no, es que ese tipo es como amargado, no aguanta un chiste grosero, no se le puede echar bromas de mal sentido, porque mire cómo se pone. Ajá, pero si somos hijos de Dios, ¿por qué yo tengo que estar escuchando dobles sentidos de doble sentido? Chistes de doble sentido. ¿Por qué tengo que estar hablando de robo? ¿Por qué tengo que estar hablando de mentiras? ¿Eso es negar el amor a Dios? ¿Eso es negar la verdad que estoy diciendo? No porque seas una persona amargada, sino porque el amor te enseñó que debes proteger lo que amas. Si usted ama algo, lo protege. Si tú amas algo que haces, por eso nadie puede amar profundamente una cosa sin terminar rechazando aquello que lo destruye. Eso es natural. Y eso es exactamente lo que vemos en ese Salmo 45. Jesús amó la justicia, por eso aborreció la maldad. Pero hoy en el cristianismo no está pasando eso. Muchos quieren ser creyentes, pero sus hogares, hay cosas que aceptan y no aceptan. Hay cosas que no están aborreciendo, pero dicen que aman al Señor. No fue un odio caprichoso, fue la consecuencia natural de un amor perfecto lo que a Jesús lo llevó a aborrecer la maldad. Y ahora Pablo toma la misma idea y la aplica a nuestra vida diaria. Mira lo que dice Romanos 12:9. No finjan amar a los demás. Ay, te quiero. Pero vieja. Ay, te amo, eres la mejor persona. Ojalá me pague la plata que me debe. ¿Cuánta gente se dice te quiero? Pero después está comiendo a la persona en palabrería. Ay, eres la mejor persona del mundo, pero uy, qué fea. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan, ¿qué dice? ¿O qué dice la palabra? Usted haga su cálculo y usted considere qué querer y qué no querer. No, la palabra es clara. Aborrezcan, aférrense, es decir, o lo bueno o lo malo. Pero parece que hay un problema en esto, no lo entendemos del todo. Regresemos a David. David no solamente aprendió a amar a Dios, también aprendió a odiar aquello que rompía su comunión con Dios. Si amamos a Dios, yo no voy a permitir que nada corrupto se atraviese en mi relación con Dios. Si yo amo a mi esposa,
Yo no voy a permitir que nada corrupto se me atraviese y me haga fallarle al amor que le tengo a mi esposa. Y ese es el problema de los matrimonios, que el amor no llega a ese nivel de sinceridad. Y es un problema también porque se ha alcahueteado, se acepta hablar de sexo, se acepta hablar de pornografía, se acepta hablar de comparaciones. A veces estamos tan deseosos del respaldo o la aprobación de alguien que terminamos fingiendo amar a un jefe, amando a una persona o amando a alguien importante, ignorando que no hacen lo agradable a Dios. O sea, como dicen, por la plata baila el mono, pero usted no es un mono. Usted es un hijo de Dios creado a la imagen del Señor. Por lo tanto, ¿qué haces congraciándote con gente que está haciendo las cosas al revés? Pastor, la platica. Pastor, el dinerito, la conveniencia. Perfecto, vas a quedar muy bien con esa persona, vas a seguir siendo esclavo de esa persona, pero no contarás con el respaldo de Dios. ¿Qué prefieres? Con ella tendrás solo lo que te pide, lo que te puede entregar hasta que esa persona exista y hasta que le seas útil. Pero con Dios tendrás un respaldo sin límite, de un amor sincero y entregado de parte de nuestro Padre Celestial. El Salmo 97:10 dice: los que aman al Señor aborrezcan el mal. Que la Biblia lo dice por todo lado, lo grita. Él guarda las almas de sus santos. Eso, si usted es uno que ha sido redimido por Cristo Jesús, dice: el alma, sí, Él me guarda. Escuche, lo libra de mano de los impíos. Pero hay una frase que no se puede olvidar. ¿Cuál es? La segunda: aborrezcan el mal. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así, pastor? Es que hay una mala interpretación en lo que Dios está haciendo. Hay una mala interpretación con el tema de la gracia. Tu carne no te pide que apruebes el pecado. No es que algo que tú lo estás aprobando. La carne sí te pide algo, y es el engaño, y es la lucha continua del enemigo, y es que toleres un poco más. Que toleres ciertas cosas en la conversación, que toleres ciertos comportamientos en la casa, que toleres ciertas cosas que vemos en la televisión, que toleres ciertas conversaciones. A este amamos, a este odiamos, pero a este que odiamos, en vez de odiarlo así directamente, decimos que es tóxico, que es la misma cosa. Como no tengo el valor de confrontarlo y hablarle directamente, le llamo tóxico, y como la humanidad dice que a lo tóxico hay que dejarlo de lado. Qué buen plan nos han dado hoy en día para romper lo que la Biblia dice: ama a tu enemigo, perdona al que te hace daño. Pero aparece el humanismo a través de estos lenguajes positivos y dicen: no, esta persona no se ponga a pelear, es tóxico, simplemente hágalo de lado. Compárelo a la palabra de Dios, que es lo que la palabra de Dios dice. Si tu hermano te lastima o peca contra ti, ¿qué dice la Biblia? Márcale línea y hágase de lado. Ve a él y dile: hermano, tú me has ofendido. Confróntele y has ganado a un hermano. Pero la sociedad no dice eso hoy. La sociedad lo ha documentado debajo del lenguaje humanista, debajo de estos libros de autoayuda. No tengo nada contra los libros de autoayuda, pero sí tengo que tener algo que le tengo que enseñar. Un libro de autoayuda no es la Biblia. Ay, desde que me compré este libro, este libro me dice muchas cosas reales. ¿Qué me dice? Ya no tengo problemas con mi suegra, ya no tengo problemas con mi hermano, ya no tengo problemas con nadie. Y desde que lo estoy leyendo, wow, ¿y qué? ¿Qué él te dice? No, que los evite. Que simplemente entienda que ellos no comparten mis propios pensamientos, por lo tanto son tóxicos, por lo tanto lejos de mí. Suena espectacular. La pregunta ahora es: ve la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia no te llama a hacer eso. La Biblia te llama a servir a tu enemigo.
A esa vieja yo le voy a ayudar si esa vieja me hizo, sí, y dice que camine una milla extra. ¿Cómo? Eso no está en los libros de autoayuda. Hoy hay grandes speakers hablando de autoayuda y los envidio porque tienen una elocuencia impresionante. Parece que eso lo ensayan por horas. Pero hay una ausencia poderosa de Dios. Porque el plan de ellos no es traer santidad, el plan de ellos es hacer sentir bien a la gente. Usted no ha venido hoy a la casa del Señor a sentirse bien. Usted ha venido hoy a la casa del Señor a crecer en santidad en el nombre de Cristo Jesús. Entonces el tema es que el enemigo quiere jugar con esto, la tolerancia, que toleres. ¿Qué cosas haces en tu casa que no son luz definitivamente y que son oscuridad? Y aquí yo me meto difícil porque hay muchos hogares que parecen que no tienen diferencia con el mundo. Imagínense que su hijo vaya a la casa de alguien que no es cristiano y encuentre todo lo que hay en su casa. Aquí hay un bar, aquí también hay un bar. ¿Cómo así? ¿Está dura esa? Aquí dicen groserías, aquí también dicen groserías. Los hijos no son bobos, los bobos somos nosotros. Que creemos que ellos no están haciendo lectura. Ellos van observando, van chequeando. Pero la tolerancia es como un manto que se va colocando en los ojos y vamos santificando lo que no es santo. Y comenzamos a decir, es que yo creo, es que para mí no es malo, yo creo que esto, y comenzamos hasta a meter palabra. ¿Sabe qué me dijo un día alguien? Pues si el vino es malo, Jesús no fue, se convirtió el agua en vino. ¿Usted qué le dice después? No. Es un versículo sacado del contexto. Sacado del contexto. No, lo malo no es emborracharse, eso es lo malo. No argumentes sobre algo que no tiene que ver con la luz. Porque la tolerancia lleva a mucha gente a eso. A hacer cosas grises y llamarlas como que es normal. La pregunta es: ¿qué efecto tiene eso mañana con los hijos? Porque les confundimos la visión. Ellos ya no saben ellos no saben distinguir entre lo que es santo y lo que no es santo. Gracias por el apoyo. Ahora, la tolerancia se ha disfrazado como gracia. Y es la razón por la que tantos aman a Dios sin aborrecer nada. No, yo amo a Dios, pero convive en pecado. No, mira, usted de niño conozco al Señor, pero convive y hace lo malo. Muchas veces la gente no se acerca a la iglesia no es porque la iglesia no es buena, es porque los que vienen a la iglesia no son buenos. Invita a su amigo, uy, no, si él me conoce. Así me han dicho. Sí, pero mire ese, usted que viene a hablar. Pero cuando yo consagro mi vida al Señor, mi testimonio atrae gente a los ambientes donde yo estoy. Ayer fui a hacer un poco de deporte y llegó una persona que hace rato no veía, mayor. Te dice: pastor, usted habla mucho porque me pasa esas experiencias. Y a mí me cuesta enfocarme, y si me hablan me desenfocan peor. Y yo estoy ahí, de pronto la persona: estoy triste. Ya, me dijo, ya. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, él le puede decir a cualquier otra persona que está triste, pero no a mí. Yo ya quería parar la pelota. Sí, que se murió mi papá. Ay. Entonces vine a agarrar fuerza, me dice. ¿Qué hace usted? Yo digo: no, pero espérate, o sea, déjame, ahorita hablamos. O paramos, pero ¿qué hacemos con nosotros que están jugando?
¿Qué estoy experimentando? Que yo no le pedí a Él, sino que, y no me quiero poner, por favor, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a seguir cambiando. Pero lo que Él ha visto en mí, lo llevó a ese momento a decir, con Él le tengo que decir, hey, estoy triste, hey, me quiere contar algo. ¿Por qué? Porque hay algo que ve de Dios. ¿Me sigue? Y me ha pasado así varias veces, tipo que me, hey, pastor, ay, perdí mi trabajo, no, voy a orar por ti, sí, padre. Y yo empezaba a decir, oye, Señor, la gente me empezó a identificar lo que ven. Te pido que guardes mi corazón. La gente te va a buscar. Y Dios necesita que levantemos la bandera, porque mucha gente necesita de Dios, pero el problema es los testimonios que están viendo. Amén. Entonces ocurre algo extraordinario en la historia, que en la vida de David, en la vida tuya, en la mía, cuando Dios encuentra un corazón que ama lo correcto y rechaza lo incorrecto, Dios comienza a confiar más de sí mismo en esa persona. Ay, es que yo no sé por qué Dios, yo quiero que Dios abra las puertas. Sí, Él lo va a hacer. Sí, Él tiene todo el deseo, pero Él necesita ver que en tu corazón tú ames lo correcto y aborrezcas lo incorrecto. Ahora ya podemos entender lo que dice este salmo. Lo que amas y lo que odias determina lo que Dios, ¿qué dije yo? Respalda. El respaldo no es accidental. El respaldo responde al estado del corazón. Eso es exactamente lo que ocurrió con David. Y aquí viene, vamos a decir, la tercera parte: ungidos. Que amo, que aborrezco, depende de mi respuesta. Somos ungidos. Y lo expliqué al principio. No es un tema antiguo, es un tema vigente con gran poder de parte del Señor. Volvamos a Belén, donde está ese ungimiento. Samuel mira a sus 7 hijos y Samuel ve, los 7 hijos de Isaí, y ninguno recibe la señal de Dios. David no estaba en la fila porque era el más, quizás no era el más fuerte, quizás era el más débil, el más insignificante. Estaba en el campo, estaba cuidando las ovejas, quizás invisible para todos evidentemente, pero visible ante los ojos de Dios. Primera de Samuel capítulo 16 verso 13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ya le habían traído a David. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y aquí quiero hacer una aclaración. Porque si usted pronto dice, pastor, ahora en Cristo Jesús el Espíritu Santo ya está en nosotros. No lo confunda dos cosas. El Espíritu Santo evidentemente sí está con nosotros porque es promesa de Jesucristo en nuestras vidas. Pero el trabajo del Espíritu Santo que se le ordenó de parte del cielo es para redarguir nuestros corazones, es para mostrarnos el pecado, es para enseñarnos la verdad de Dios y es para orientar nuestras vidas a un camino de santidad. Si yo escucho la voz del Espíritu Santo, yo produzco el respaldo de Dios. ¿Me sigue? Entonces viene la presencia de Dios y te unge para cosas específicas. Y comienzas a ver que hubo un efecto positivo de haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Ahora la voz del Espíritu Santo me ha conectado a un momento espiritual donde el Señor me unge, como lo está haciendo en el caso del rey David. Y dice, me gusta esta parte: y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Lo que David hacía con las ovejas era un ambiente espiritual inspirado por el Espíritu. Pero ahora era un momento diferente. El aceite solamente hizo visible lo que Dios ya había visto desde hacía años en la vida de David.
Por eso no podemos esperar el momento. Es ahora que tenemos que consagrar nuestras vidas para que cuando el Señor decida poner su unción sobre nosotros de una manera especial, nos unja para algo específico, su respaldo sea eminente en nosotros. Samuel apenas conocía o estaba descubriendo quién era David, pero Dios llevaba años viendo el corazón de David. El ungimiento hizo visible lo que David ya era en privado. ¿Cuántos están comprendiendo lo que la palabra nos está enseñando? La unción de David llegó antes del trono, antes de Goliat, antes de cualquier otro logro visible. La victoria de David fueron sus momentos a solas con el Señor. No fue un premio por lo que había hecho. Fue confirmación de lo que ya amaba, y David amaba hacer las cosas que agradaban al Señor en el campo, donde nadie lo veía. Ahí donde está el detalle. Y esto es lo que quiero que anheles hoy, que lo puedas comprender. Hay familias que se sostienen con esfuerzo, por aquí y por allá, y yo agarro. Pero hay familias ungidas que se sostienen con la presencia de Dios. Y esto no es para solo pastores, esto es para todo aquel que decide en su casa guardar las cosas para Dios. No confunda el esfuerzo de tus fuerzas y el respaldo de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque hay gente que hace de todo, logra muchas cosas por su propia fuerza, al final dice, gracias Señor, le está agradeciendo. Pero eso no significa que fue el respaldo de Dios. Es que es una línea delgada. Usted tiene que seguir siendo esforzado, usted tiene que seguir siendo valiente y todo esto, pero cuando Dios comienza a respaldar, las cosas se aceleran. Dios multiplica, Dios promueve, Dios mueve las cosas. Dice, pero ¿cómo esta persona está ahí? ¿Cómo puede hacer aquello? Porque hay respaldo de Dios. Hay negocios que producen dinero, muchos, pero hay negocios ungidos que producen legado. Si usted tiene un negocio, si produce dinero, eso no es todo. Lo clave de un negocio es que deje un legado, que alguien tome algo que usted dejó establecido. Ya es un legado. Quiero seguir lo que mi padre me dejó establecido. Quiero continuar. Y ahora estuve en un viaje y estuve haciendo algo con una persona y nos contó su historia. Esto es el fruto de 34 años de trabajo familiar. Ha ido por generaciones, por familiares. Hoy en día el dueño es un primo y yo ahora soy un primo familiar que administro este lugar. Pero va en un deseo de que pronto tenga su propio negocio dentro de la misma familia. Me impactó. El nombre del negocio es hebreo, que es bendición. Y no era cristiano, pero las raíces desde el principio colocaron el nombre y le dio sentido a toda la familia. No es dinero, es un legado. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. La unción nunca prometió que vamos a tener una vida sin gigantes, porque David tuvo gigantes, David tuvo que luchar, David tuvo que enfrentar muchas cosas. La diferencia es que ahora Dios caminaba con David. La diferencia es que ante cualquier gigante, David estaba lleno de la presencia y del respaldo de Dios. Por eso él cuando, estas palabras tan magníficas, cuando él dice, tú vienes, le dice al gigante, contra mí con espada y jabalina, con todo lo material. Y David dijo, yo intenté ponerme la armadura del rey, yo intenté usar la espada, pero ninguna de esas cosas me sirvió. Por eso dice, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos. Vengo contra ti con quien me respalda. Porque esa es la diferencia. Una cosa es lo que tus fuerzas pueden hacer y lo que te mete en la cabeza que no puedes parar. Otra cosa es cuando tú estás convencido que el respaldo de Dios, aunque pares, mandará bendición. Dios me bendecirá.
Dios caminaré. La ansiedad no se acerca, el vacío no se acerca, la insatisfacción no se acerca. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento del respaldo de Dios. Hoy no te preocupes primero por lo que Dios hará contigo, porque puede ser una preocupación. Señor, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? No. Preocúpate por aquello que Dios está formando en tu corazón. Ahí está la clave. ¿Por qué no te haces un par de preguntas? Una pregunta puede ser: ¿qué estoy amando? ¿Qué estoy amando? Porque muchas veces amamos más un hijo que a Dios. ¿Es fuerte? Muchas veces amamos más la familia que a Dios. Y en nombre de esas dos cosas muchas veces lo anteponemos para no hacer nada para Dios. Uy, pastor, pero la familia Dios no la dio, pero pastor, no estoy rompiendo con nada. Pero la palabra dice como mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios no nos dio una familia para que la familia sea primero. Dios nos dio una familia para hacer de ellos un legado. Pero si hay alguien que tenemos que amar primeramente, es a Dios. ¿Qué estoy tolerando? ¿Qué cosas he permitido en mi vida? Son del mundo, pero están en mi vida. ¿Qué conversaciones tengo? Soy cristiano, pero en mi boca se maneja suciedad, malos pensamientos, grosería, doble sentido. Usted puede decir lo que quiera. No, que usted pastor, no. El llamado no es para un pastor, el llamado es para todo aquel que ama al Señor. Otra pregunta que te puedes hacer: ¿estoy amando lo que Dios ama? ¿Amo su casa? ¿Amo servir? ¿Amo los dones que me entregaron? Hay gente que ya no le importan los dones. ¿Usted cree que usted no tiene un don de Dios? Por supuesto que todo el que está aquí ha sido alcanzado por Cristo Jesús. Se le ha entregado dones. ¿Qué vas a hacer con esos dones? Cuando sea rico, los ponga a la orden del Señor. Cuando tenga, cuando arregle, cuando no lo que dice la palabra. Cuando amo a Dios, primero hago lo que amo. Y una última pregunta podría ser: ¿estoy rechazando lo que Dios rechaza? ¿O estoy tolerando lo que Dios no rechaza? Porque ahí es donde está la puerta grande del daño de muchas personas en sus casas. Han tolerado muchas cosas que no son gratas delante de Dios. Y en la gracia dicen: hay que ir así, pero ante Dios no está correcto. Y esas cosas suenan duras y suenan fuerte, pero eso es lo que es el problema de la tolerancia. Dejamos cosas que nos parecen, como lo hizo Eva. Terminamos comiendo el fruto que no tenemos que comer y terminamos fuera de un paraíso que se nos entregó. En vez de yo comer lo que me parece, mejor sigo obedeciendo lo que Él me dijo, porque prefiero el respaldo de Dios que creerme bueno. Prefiero el respaldo de Dios que creerme que soy una persona que no hago maldad. Cuando Dios encuentra un corazón que ama la justicia y aborrece la maldad, Él hace lo mismo y lo hará que hizo con David. Lo levantará, lo cuidará, lo respaldará, lo llevará de gloria en gloria. Dios lo respalda porque lo que amas o lo que Él amó también, y lo que odias, activa el respaldo de Dios. Esa es la clave. Lo que amas y lo que odias determina lo que Dios respalda.
Póngase en pie conmigo, por favor. Cuando llega un mensaje como estos, y tú tienes la oportunidad, porque es una oportunidad de escucharlo, no es porque alguien se empecinó en hacerte daño hoy. Y si te está incomodando, te voy a decir algo muy lindo. Es porque Dios tiene cosas grandes contigo. ¿Me escuchaste? Es porque Dios quiere construir algo nuevo contigo. Es porque Dios quiere cambiar tu destino. Es porque Dios quiere llevarte a un nivel diferente al que has vivido. Por eso Él tiene que hablarte de esta forma y decirte: escúchame, porque aún no has probado lo que es el respaldo mío. Yo quiero que tú entres a un nuevo nivel, y por eso es que Dios trae esta palabra. Cuando recibo estos mensajes y comienzo a escribir, yo mismo comienzo a luchar, cómo tratar de poner la mejor frase, la mejor palabra, cómo sonar de la mejor manera positiva, porque esa es la tentación de todos. Pero el Espíritu Santo comienza: solo dilo, solo dilo, solo dilo. Porque decirle al pueblo de Dios lo que Dios quiere decir es garantizarle al pueblo de Dios un tiempo nuevo, una bendición nueva. Y es lo que Dios quiere sobre tu vida.